Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este momento tan hermoso de poder escudriñar el texto bíblico y disfrutar de la palabra de Dios hablada a nuestro corazón a través del texto bíblico. El día de hoy, lunes 18 de febrero del 2026. La palabra de Dios nos muestra que iluminados para conocer la grandeza de Cristo. Qué hermoso es poder entender el que nosotros tengamos ese privilegio de conocer la grandeza de Cristo. Pero, ¿cómo podemos conocer la grandeza de Cristo? Esta es diríamos, la gran incógnita en en el diario vivir en que nosotros estamos aceptos lo que el Señor tiene determinado, a lo que el Señor habla, a lo que el Señor muestra. Y en el libro de Mateo, en el capítulo, eh, eh, cuando el Señor está hablando, luego de hablar del Sermón del Monte, dar las instrucciones, pues el Señor nos muestra su maravillosa verdad acerca de un evento trascendental e irrepetible que no se volvió a repetir. Pero, ¿por qué pasó todo esto? En el capítulo eh, 17 del libro de Mateo, nosotros vemos cómo Dios en los versículos del 1 al 13 nos habla acerca de la gloria revelada del Hijo y la voz que debe ser oída. Dice la palabra, 6 días después, Jerusalén tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un lugar especial, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padece, padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Este texto pertenece al Evangelio de Mateo, cuyo autor es Mateo. Y el evento es la transfiguración, el lugar probable, el monte Hermón, cerca de Cesarea de Filipo. Testigos, Pedro, Jacobo y Juan. En el capítulo anterior, en el capítulo 16, Pedro, por revelación del Espíritu Santo,
ha confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente después, Jesús anuncia su muerte. Los discípulos están confundidos. ¿Cómo puede el Mesías sufrir? La transfiguración es la respuesta divina. Dios reveló la gloria eterna de Cristo para afirmar su identidad divina y exigir obediencia absoluta a su palabra. Pero miremos tres puntos principales. Primero, la gloria revelada. Se transfiguró delante de ellos. Transfiguró viene del griego metamorfose, donde viene, o de lo cual se traduce metamorfosis. Pero esto no fue un cambio de naturaleza como es la metamorfosis, sino manifestación visible de su gloria interna. Jesús no se transformó, Jesús evidenció su naturaleza divina, porque él no dejó de ser Dios, él es 100% Dios, 100%, pero todo el mundo le veía como delante de estos tres testigos. Jesús se mostró como Dios, resplandeció, viene el griego que significa brilló de dentro hacia afuera, de su esencia. En el Antiguo Testamento la gloria visible o la Shekinah era señal de la presencia divina. Lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 24 en el monte Sinaí o en Éxodo 34, el rostro de Moisés resplandeciente cuando bajó de estar con el Señor. Aquí Jesús no revela la gloria como Moisés. Él es la fuente de gloria. Él se revela en su naturaleza divina. Él es Dios. Según la enseñanza doctrinal, este evento fue una anticipación del reino milenial, una revelación momentánea de la gloria que Cristo posee eternamente. Y así lo leemos en el libro de Juan, capítulo 17, versos. Y miramos cómo se manifiesta es la cristología. Verdadero Dios, verdadero hombre, gloria preexistente. Consideremos a un rey que viaja vestido de campesino para cumplir una misión. Por un momento se quita el disfraz y deja ver su corona. No dejó de ser rey cuando vestía humildemente. Simplemente ocultó su gloria. Así es Cristo en la encarnación. Nunca dejó de ser Dios. No usó cuatro atributos que no son transferibles al ser humano: omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y omnigloria. Eso no es transferible a ningún ser humano. Solo es un atributo de Dios. Pero Jesús en su humanidad no usó los atributos. No, no es que se quitó los atributos. No podía quitarse. Él es Dios. Pero estaba como hombre, como ser humano. El segundo aspecto, la ley y los profetas confirman. Miremos, Moisés es la ley, Elías, los profetas, y representan todo el Antiguo Testamento. Cristo no reemplaza la ley y los profetas en contradicción, sino Jesús los cumple. Leímos en Mateo 5:17 que dijo: no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y él es el que le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero luego, cuando Jesús anuncia su muerte, él dijo: que no te pase esto. Jesús le reprende y dice: apártate de mí, Satanás. Pero miremos lo que ahora Pedro quiere hacer, tres enramadas, y es otro error, un error teológico. ¿Por qué? Porque coloca a Jesús al mismo nivel que Elías y Moisés. Pero qué extraordinario. Dios cubre con una nube que es el símbolo de presencia divina. Los cubre, manifestando
su gloria. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hijo amado es una declaración mesiánica, lo podemos ver en el Salmo 2. Y este oírle es un imperativo presente continuo. Diríamos, no está dentro de el crono, sino de Dios, es decir, del no tiempo de Dios, en un eterno presente. Y es un imperativo continuo que debemos escuchar la palabra de Dios siempre, no hoy, mañana, ayer, siempre. La palabra de Dios es para todos los días, en el cronos, en nuestro tiempo. Pero pensemos, a veces uno dice, oh, yo ya leí la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. Y cuando dice, a él oíd, es todos los días de nuestra vida. Miren, Cristo es todo para nosotros, nuestro reposo, nuestro sabbat, nuestra Pascua. Todo es Jesús. El ritualismo se quitó y Jesús es a quien vamos. A él se le da, este es mi Hijo amado, a él oíd, un eterno presente. Dios no dijo, escuchen a Moisés y Elías. Dijo, escuchen a Cristo. En tercer lugar, la voz suprema que debe ser oída. Jesús ordena silencio hasta su resurrección. No se lo diga, no se revele. Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. No reencarnación, sino un cumplimiento profético, como lo leemos en Malaquías 4. Los judíos esperaban un Mesías político, una restauración nacional inmediata, una liberación del cautiverio en Roma, pero primero debía venir el Mesías a sufrir, como el siervo sufriente, lo leemos en Isaías 53. Cuando nosotros vemos que no solo era una transfiguración, sino era la manifestación de la naturaleza divina de Jesús, nuestra perspectiva cambia totalmente. Pues Dios quiere revelarse en nosotros todos los días. No dejemos de leer, no dejemos de hacer un devocional, no dejemos de orar, no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Y ahí encontraremos la revelación de su gloria, su naturaleza. Jesús es Dios y que está con nosotros todo hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.